Espero que puedan venir más, pero no obstante ya empezamos. Bien, muy buenas tardes, oficialmente muy bienvenidos y sobre todo muy agradecidos en nombre del Ateneo, en nombre de la sección, en nombre de mis ponentes, de mis queridos ponentes del grupo, en estos días aciagos que estamos sufriendo y hemos luchado contra los elementos y hemos podido. El tema que nos convoca una vez más es la inteligencia artificial, señores. Ya desde hace unos meses, el curso pasado, ya introduje aquí en el Ateneo, a través de este competentísimo grupo, la inteligencia artificial. Creo que el Ateneo no podía ser ajeno a esta realidad que nos rodea y que ya está con nosotros. También puse de manifiesto en la anterior conferencia que versó a sí mismo, si bien en otra variable, con la inteligencia artificial, que estamos asistiendo a un cambio absoluto de modelo antropológico. Y estoy eludiendo la palabra paradigma. Estamos asistiendo, como digo, a esto, no... cuando en la Edad Media se produce el paso al Renacimiento, no, pero una noche nos acostamos en la Edad Media y otra noche levantamos por la mañana Renacimiento, en los diferentes ciclos que ha sufrido Europa, concretamente. Pues bien, nosotros hemos pasado del Homo Gutenberg, la invención de la imprenta, hemos pasado, o ya creo que decir, en pretérito perfecto hemos pasado, o pasamos ya, pasado, al Homo Legends, del Homo Gutenberg, el Homo Legends, el hombre que lee, al Homo Videns. Tengo incluso un trabajo, estoy haciendo un trabajo, ustedes conocerán al gran filósofo, sociólogo Giannini Sartori, italiano, que ha publicado un tratado imprescindible para cualquier persona, y especialmente si tienen ustedes hijos o pequeños nietos, Homo Videns, el efecto que hace exclusivamente la actividad visual sobre el cerebro, es decir, la aplana. Entonces, bueno, tenemos que contar con la inteligencia artificial y ver cómo la introducimos en nuestro ámbito personal. No es baladí que el presidente Joe Biden la semana pasada dirigió una nota a las grandes multinacionales diciéndoles que todo aquello que produjera la inteligencia artificial se filtrara, se pasara, vamos a decir, a la Casa Blanca, para subvenir aquellos actos o aquellas actividades que pudieran ser en contra de la defensa nacional. No es baladí, lo dijo Joe Biden a las grandes empresas tecnológicas. Y después también creo que todavía estamos en la moratoria de la inteligencia artificial, que la Unión Europea, ante el miedo que suscita, vamos a decir resquemor, dijo, por favor, vamos a dejar 6 meses de moratoria para ver hasta dónde podemos llegar con la inteligencia artificial. Dicho esto, el tema que nos ocupa hoy específicamente es esto, la relación entre... podemos pasar ya, Eduardo, a la primera, por favor. La primera escena. Bien. Este soy yo. Esto que ven aquí, estas imágenes han sido creadas por la inteligencia artificial y es el doctor Grojo. Dicho lo cual, paso a leer el currículum de ambas personas que van a participar en la ponencia. Eduardo Grojo, director, guionista y productor. Se dedica desde hace 30 años al cine y a la publicidad. Es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid y miembro de la Academia de Cine desde 1997. Ha escrito y dirigido un largometraje, 8 cortos y más de un centenar de anuncios para las mejores agencias de publicidad. Con sus cortos ha obtenido numerosos premios internacionales y ha competido en festivales tan prestigiosos como Berlín, Palm Springs
o El Cairo. Fue nominado al Goya y candidato una segunda vez. Actualmente es vocal de la Comisión de Calificación de Películas del Ministerio de Cultura. Es profesor de creatividad publicitaria en la Escuela Business School y dirige los trabajos de fin de máster de guión cinematográfico en la UNIR, Universidad de La Rioja. Esto es una breve sinopsis, como siempre digo, para no extendernos demasiado. La persona que está a mi derecha, Alejandro Sacristán. Alejandro Sacristán es pionero en los ámbitos del techo pop, arte electrónico, cultura digital y en realidad virtual inmersiva y mundos virtuales sociales persistentes. Comisario de Arte Futura, CEO de Ciberíada, curador para eventos de talento, ciencia y cultura digital. Miembro del grupo aviador DRO, directivo del Club Nuevo Mundo de Tendencias 21. Periodista de divulgación científica, vicepresidente de la asociación La Voz de la Ciencia, incluido en lista Forbes Top 40 Futuristas de España 2020-2021. En los últimos años ha escrito en medios como Vanguardia, El País, Tendencias 21, Grupo Prensa Ibérica, etcétera, etcétera. Sencillamente no nos alargamos más para no restar tiempo a las intervenciones. Dicho lo cual, Alejandro, tienes la palabra. Muchas gracias, Ana Maestro, por tenernos aquí otra vez contigo y en el Ateneo, en la docta casa. Quería agradecer, además de al Ateneo, agradecer también a Rafa Martínez Cortiña, que nos juntó él creó el colectivo, la comunidad Supermentes, por aquello de la creación de inteligencias colectivas. Centrado, el colectivo es una comunidad de pensamiento humanista, biodigital, informal, por así decirlo, y ya, como bien has dicho, tuvimos una primera intervención, Adolfo Castilla, Rafael Martínez Cortiña y yo mismo, el 11 de junio, en el Ateneo, aquí en esta casa, y a partir de ahí pues hemos ido desarrollando otras actividades, por ejemplo, la presentación del libro El fin del conocimiento, también sobre la irrupción, la emergencia de la inteligencia artificial, que hizo aquí de tu mano David Vivancos. Sí. Y también hemos, con la dirección de Juan Zafra, que es el director de la revista Telos, también hemos estado participando en unas jornadas de pensamiento humanista y tecnología organizadas por la Junta de Andalucía, en nuestro caso en el Museo Arqueológico de Córdoba. Y este es otro hito. Gracias por acoger todas estas jornadas que estamos teniendo de reflexión. Si lo pueden apreciar, no sé si aprecian que tenemos un tótem en nuestra mesa. Este tótem es un modelo de cráneo neandertal intervenido por el artista, escritor y doctor en paleoantropología Carlos Burguete, y desde lejos no lo pueden apreciar, pero es este modelo de cráneo de neandertal está intervenido con unas teclas que simulan una segunda piel digital. Es el tótem que nos va a guiar, digamos que va a estar con nosotros en esta charla, ya que también vamos a hablar de evolución, ¿no, Eduardo? Tenían el cráneo más pequeño, Tenían el cráneo más pequeño. Es tamaño, tamaño normal, o sea, el de ellos, ese tamaño. Ante la intervención de Eduardo, si quieres ampliar la información, o si no el doctor... No, un momento, por favor, si tú acabas con... Acabo yo con la presentación y dirijo el primer comentario, empezamos ya, y en este comentario pues luego ya incluyes lo que tengas que decir. La primera parte, exacto, ya hemos hecho la presentación, ahora Alejandro va a hacer las preguntas al director, creador, don Eduardo Grojo, que vemos aquí, que, como he dicho antes, creado por la inteligencia artificial. La verdad es que hay variaciones, Bueno, por favor. Pues en los distintos eventos y jornadas que hemos organizado y que has participado tú también, Eduardo, en la comunidad Supermentes y con el Ateneo de Madrid,
hemos constatado ya que la IA está incorporando la capacidad de la creatividad, ¿no? Antes de entrar, antes de ver el corto, el vídeo, podemos ver un poco cómo ha llegado un poco la inteligencia artificial a tu vida, y también de qué manera crees que la inteligencia artificial... Vamos a... Ya está. Vamos o sea, ¿de qué manera la inteligencia artificial te ha influido a la hora de crear? Tienes que apagar tú el... porque si no se acopla. En la narrativa audiovisual, en tu acercamiento a cómo incorporar la inteligencia artificial en tu creación, ¿y qué crees que en ese sentido también puede suponer para el mundo de la cultura española y del cine en español? Ahora para esto. Vale, lo primero de todo, muchas gracias. Gracias al Ateneo, gracias a Ana por la invitación, gracias a todos por venir hoy que están las calles tomadas. Era una aventura. Es cierto que llevamos unas cuantas sesiones, unas cuantas conferencias. Ayer, por ejemplo, estuve también en IFEMA con profesores en SIMO, y la inteligencia artificial está en todas partes y está creando un poco de miedo en muchos sectores, muchos miedos. Y uno de ellos, yo hablo del mío, de mi sector, que el otro día de broma en Córdoba dije que yo era un afectado por la inteligencia artificial, porque yo pensé que en el mundo artístico llegaría la inteligencia artificial mucho después, pero ha resultado que no, que han empezado a lo bestia con mi carrera, o sea, con los guiones. Ahora mismo todo el mundo habla de ChatGPT, todo el mundo hace diseños bastante logrados con herramientas que están al alcance de todos, que son gratuitas, y todo el mundo puede fabricar y generar imágenes sorprendentes y universos nuevos. Es decir, que poco a poco, donde yo pensé que sería más difícil, porque era la parte más, digamos, humanista, la parte de la creatividad, yo pensé que la inteligencia artificial tardaría más en llegar, sin embargo ha llegado pronto. Entonces, como me pregunta Alejandro, yo hago siempre una analogía, porque hace ya, a principios de siglo, me gusta la verdad, a principios de siglo, desde hace 20 años, a principios de siglo, cuando éramos más jóvenes, yo recuerdo que yo empecé también a oír hablar, yo llevo haciendo cine muchos años, y se hablaba de que el celuloide iba a desaparecer, pero siempre parecía algo muy lejano, que las películas en vídeo nunca estaban a la altura del cine. Y llegó un momento en que llegó el HD, y cambió, por completo, cambió la industria cinematográfica, desaparecieron, cerró Kodak. Cuando decir que cerró Kodak ya es un ejemplo de todo. Es decir, cambió, se cerraron los laboratorios cinematográficos, y en ese momento todos nos dimos cuenta de que había cambiado y nos teníamos que reciclar. Y estoy hablando de hace 20 años, nos tuvimos que reciclar hace 20 años. Lo que está pasando ahora es un poco lo mismo. Es decir, lo que va a venir ahora a nivel cinematográfico y a nivel mundial es que todos tenemos que ponernos en una nueva piel. Tenemos que entender que lo que se hacía antes de una manera se va a empezar a hacer de otra. Y nadie sabe cómo se va a hacer. Ahora mismo lo más interesante de todo es que no hay respuestas, hay muchísimas preguntas. Y la gente, ayer sobre todo cuando vi con los profesores, ellos decían, claro, es que los alumnos están acostumbrados ahora a utilizar ChatGPT para todo y hacen los exámenes con ChatGPT. Pero luego me confesó un profesor, es que yo también lo uso, es que yo también me estoy aprovechando del tema. Es decir, que al final todos lo que tenemos que entender es que la IA es una nueva herramienta. El miedo que pueda suponer es un miedo normal, porque hemos estado haciendo las cosas de una forma y vamos a tener que empezar a hacerlas de otra. Pero no significa que sea malo. También lo que hablaba con un amigo, decía, claro, es que nadie lloró por el fabricante de pinceles cuando se creó Photoshop. Photoshop es esa herramienta, ese software para diseño gráfico que es decir, que son herramientas diferentes. Tú puedes pintar con un pincel, puedes pintar con Photoshop y podrás pintar. Este es un ejemplo que he traído, que desgraciadamente el autor no ha venido por miedo. Esa es otra razón, miedo en este caso por miedo a las manifestaciones que tenemos fuera. Del miedo también quería hablar con vosotros, porque el miedo es algo que atenaza mucho a la gente a la hora de enfrentarse a nuevas posibilidades. Tenemos aquí a mi amigo Fer, que es experto, es un miedólogo, experto en miedo, del cual hemos hablado muchas veces justamente de que la inteligencia artificial no tendría, da miedo, pero lo que tendríamos que hacer es procurar hacernos las preguntas y no estar esperando las respuestas, porque la gente ahora mismo a nivel mundial no conoce lo que va a pasar, nadie sabe lo que va a pasar. Y como nadie lo sabe, lo mejor que podemos hacer es nosotros mismos
empezar en nuestras distintas especialidades, ver cómo podemos incorporar eso. ¿Qué podemos hacer para que no nos pille el toro? Porque al final va todo tan deprisa, y eso es lo que da miedo, es la rapidez. Va todo tan rápido que en cuanto has aceptado y has asimilado una cosa, ya han surgido 10 nuevas. Y ese es un poco el riesgo, eso es lo que provoca miedo realmente. La ansiedad es en no tener un control sobre lo que está pasando. Y yo creo que es al revés, más que el miedo que tienes. A mí me parece que es interesante, que ahí está la gracia, que las cosas que no están escritas, las tenemos que ir escribiendo nosotros. Y eso es lo interesante también. Es muy interesante todo lo que nos está diciendo Eduardo Grojo, director de cine y de publicidad durante 30 años, nada menos, o sea que hay que escucharle con atención, dado que él ha pasado por una evolución, quizás no de miles de años, ¿verdad?, pero sí de decenas de años, utilizando herramientas y ese cambio de siglo. Y una de las cosas que has dicho es que estamos hablando, cada vez somos más personas, desde el mundo de la creación, del arte, pero también en otros ámbitos, que estamos hablando constantemente con la inteligencia artificial. Deberíamos decir con las inteligencias artificiales, que va a haber, bueno, ya hay cientos de inteligencias artificiales y serán tantas como seres humanos o más, ¿no?, en el futuro. Y en ese sentido, pues quizás también, ¿no?, pues da un poco de vértigo, pero por ejemplo, o sea, si estamos hablando, si la humanidad entera o parte de la humanidad está hablando con las inteligencias artificiales, es lógico o viene bien preguntarse de qué hablan o de qué hablamos con las inteligencias artificiales. Pues se han hecho una serie de estudios de 3 universidades, la Universidad de California en Berkeley, la Universidad de San Diego y la Carnegie Mellon, pues hicieron un estudio sobre hasta 1 millón de casos de conversaciones ayudados por IA, y resulta que la mayoría de las cuestiones que se estaban planteando o las conversaciones que se tenían con la inteligencia artificial, estamos hablando de los primeros meses de este año, básicamente tenían que ver con seguridad informática, con software, con tecnología, y que solamente un 10% de esas conversaciones tenían, digamos, planteaban problemas violentos o requerimientos de tipo sexual o pornográfico, ¿no? Era un poco por situar también, ¿no?, a nivel con datos, un poco esa conversación que estamos teniendo con las máquinas, que básicamente está enfocada ahora mismo a la utilidad, a la inteligencia artificial, como bien has dicho, como una herramienta. Entonces yo te quería preguntar, aunque algo ya has desvelado, Eduardo, ¿tú de qué hablas cuando hablas con las máquinas? ¿Les enseñas cosas a las máquinas o qué aprenden contigo? Porque a lo mejor de forma inconsciente no estás ejerciendo como profesor, pero ¿qué aprenden contigo? Y si puedes definir o explicar un poco más cómo creas esas imágenes y vídeos con inteligencia artificial. Vale, yo quería aprovechar también, he traído un vídeo que quería poneros, un cortometraje en el que hay un personaje que es un director de cine que trabaja con un robot, que es una inteligencia artificial, un robot guionista. Entonces, este proyecto, está aquí también David y Carlos Molinero, con los que trabajé en este proyecto hace muchos años también, iba a ser una película. Iba a ser una película, pero no conseguí el dinero para hacer una película, con lo cual se quedó en un corto. Pero lo que sí me permitió es hablar con mucha gente sobre el tema. Hablé con expertos, hablé con ingenieros, hablé con filósofos, hablé con gente que sabía mucho de perspectiva futurista, de qué podía pasar. Entonces, ahora de pronto, este corto lo rodé en 2019, lo estrené en el 20, es decir, en pleno COVID, es decir, no tuve estreno realmente. Y ahora de repente todo el mundo lo entiende, porque ahora todo el mundo sabe lo que es ChatGPT. ChatGPT nadie lo conocía hace 5 años, y ahora lo conoce todo el mundo. ¿Qué pasa? Que de repente esto, que parece que es algo, una anticipación, en realidad es porque yo había preguntado a mucha gente que sí sabía lo que se estaba haciendo, dónde se estaba metiendo la ciencia, lo que iba a pasar más o menos en poco tiempo. Entonces ahora os querré poner ahora el vídeo en el que veréis que he metido muchas otras cosas, de las que hablaremos después, de todas aquellas investigaciones que hice con expertos,
Y son cosas que todavía no se hablan, pero que se hablarán. Se habla mucho también de coches sin conductor. Por ejemplo, siempre pongo otro ejemplo que me gusta mucho. La inteligencia artificial no es lo mismo en Occidente que en Oriente. Si os fijáis, aquí en Occidente la vemos como, las películas sobre todo, vemos a Terminator, son robots criminales, asesinos que van a acabar con la humanidad. En Japón, sin embargo, los robots son más cariñosos, son personajes como Doraemon o como Astro Boy, que son personajes mucho más infantiles, y la forma de ver la robótica y la inteligencia artificial en Oriente es muy distinta. Y pongo siempre un ejemplo que oí una vez en una conferencia que me pareció muy ilustrativo. El famoso debate de si un coche sin conductor, en caso de encontrarse a la izquierda con un niño y a la derecha con un abuelo, ¿a quién atropellaría? En Occidente queda claro que atropellaría al abuelo. En Oriente no. En Oriente mata al niño. Es decir, es muy difícil, y por eso creo que lo más importante es que nos hagamos esas preguntas ahora, es muy difícil poner de acuerdo a toda la humanidad, porque la forma de pensar y la forma de ser en cada sitio es tan distinta que, como el ejemplo que acabo de poner, hay infinidad de ejemplos donde, mientras no hagamos nosotros el esfuerzo de debatirlos, de entender lo que pasa y cómo puede... Es decir, que estamos en el momento de las preguntas, las respuestas irán viniendo después. Entonces, en el corto que os voy a poner luego, hay muchas preguntas, es un corto para hacerse preguntas. Y de hecho, ayer vuelvo a insistir en lo de ayer con los profesores, porque están utilizando la película también en escuelas y en chavales de distintos grados, desde pequeñitos de 5 o 6 años hasta ya universitarios, y crea un debate y crea sobre todo, es muy interesante porque los niños para estas cosas son mucho más intuitivos, claro, son nativos digitales y todo les parece medio coherente, entonces les parece normal que una inteligencia artificial pueda darle respuestas. Entonces, por eso, cuando me pregunta Alejandro, yo que le pregunto a los robots, yo me pregunto a mí y pregunto a los... Pues el corto que os voy a poner ahora se llama Conversaciones con un mono. Es un título, obviamente, puesto por un robot, porque nosotros somos los monos. Nosotros no estamos a la altura del robot. Ahora sí, pero llegará un momento en que cuando esas inteligencias artificiales se perfeccionen a sí mismas y trabajen sobre... Cuando no seamos nosotros que hagamos las inteligencias artificiales, sino sean ellas mismas las que se trabajen sobre sí mismas, estamos llegando a ese punto de singularidad que hablamos también el otro día, donde la especie humana igual va a dejar de trabajar, va a dejar de hacer de todo, porque lo harán mejor las máquinas. Y es un poco las preguntas que yo creo que... Y entonces la pregunta clave es, ¿qué haremos nosotros? ¿Qué haremos nosotros cuando las máquinas hagan todo? Entonces no es cuestión de tener miedo, sino cuestión de encontrar respuestas, y a lo mejor esas respuestas son individuales. Yo no sé si queréis ponernos ya en la película. Pasamos Adelante, sí. Sí. Voy a ir apagando las luces. El kintsugi es un arte tradicional japonés. Cuando un objeto se rompe, se sellan las piezas con oro. El objeto reparado cobra un nuevo valor, ya que sus recientes cicatrices le dan más fuerza y más belleza. Hay que tener una gran sensibilidad para hacerlo bien. No, eso no. En 25 años no habrá naves volando todavía. ¿No quieres naves? No. En todas las películas futuristas hay naves. Pues en esta no. Y no creo que haya naves volando sobre las ciudades en 2045. Por un tema de aterrizaje, ¿entiendes? Hace falta espacio para aterrizar. Y en las ciudades no hay. No hay de eso. Los drones aterrizan. No insistas. Me dijeron que tenías ideas y soluciones brillantes, pero... no sé, no lo veo. ¿Y lo del kintsugi? ¿Te gusta? Así se ve que el robot es sensible. Sí, bueno,
Me bastaría con ver al robot regando una planta. Empecemos de cero. A ver, ¿qué se te ocurre si digo en una casa se ha cometido un crimen? ¿Que el asesino es el mayordomo? Bueno, vale. No hay mayordomo, es una familia. Oh, una familia. Entonces el padrino. Fredo, eres mi hermano mayor y te quiero bien. Pero nunca te pongas del lado de alguien que vaya contra la familia. Nunca. También imitas voces. Me llamo Ian, inteligente, artificial y narrativo. En mi base de datos están todos los libros y guiones que se han escrito. Películas, series, hasta cortometrajes. Tengo una red neuronal muy avanzada. Cuando quieras te paso el test de Turing. Bueno, ven aquí, Ian. ¡Ah! Joder, con el puerto USB de los huevos. ¿Has oído hablar de Alfa Cero? Sí, eso es algo de ajedrez, ¿no? Ujú. En 1996, Deep Blue derrotaba a Garry Kasparov, el mejor ajedrecista del mundo. Fue histórico. Sí, me acuerdo. En 2017, Alfa Cero, una inteligencia artificial, tumbaba a Stockfish, el programa de ajedrez más avanzado del momento. Solo necesitó unas horas para aprender a jugar y para inventarse sus propias estrategias. Una inteligencia artificial capaz de aprender por sí misma. Pues yo soy igual. En 4 horas te escribo un guión, aprendo de mis fallos y mejoro exponencialmente. Tengo conexiones a todo. ¿Qué es todo? Internet. En las redes hay ideas. Por ejemplo, ¿sabes que hay científicos trabajando en crear un mamut? Eso es ciencia ficción. Se podrá. Y con manipulación genética, un mamut podrá llegar a ser una mascota. No había pensado meter animales, pero... es una idea. Te lo he dicho. Me programaron para dar soluciones creativas. Soy como Walt Disney o William Shakespeare. ¿Y qué sabrás tú de Shakespeare? Ser o no ser. Esa es la cuestión. Un mamut... sí, un mamut en la era de los robots. Me gusta. Pero es muy caro para tu película. Ya sé que es caro. Tú no tienes que opinar. Yo soy el director. Soy Juan Sigman. Es que tus últimas películas fueron un fracaso. Razón de más. Me juego mucho. Tengo que hacer esta película antes de que me pisen la idea. El futuro es ahora. Dentro de poco habrá robots por todas partes. Las inteligencias artificiales nos vais a superar en todo. Y no estamos preparados. Los robots dominaremos el mundo en pocas décadas. No te emociones. Primero acaba el guión. Te estaba dando la razón. Quiero hacer una película sobre cómo cambiará el mundo en los próximos 20 años. Un mundo en el que el hombre no volverá a conducir y puede que tampoco trabajar, porque los robots lo haréis todo mejor que nosotros. Un mundo en el que podremos sustituir cualquier parte de nuestro cuerpo, trasladar la mente a un disco duro. Y puede que algún día acabemos con la muerte, como si fuese una enfermedad. Eso suena a Black Mirror. ¿De verdad crees que seréis inmortales? La pregunta no es si lo seremos, es si lo merecemos. ¿Y crees que los robots tendremos sentimientos? Ese es el gran reto, conseguir que tengáis empatía. Que un robot quiera proteger a un ser vivo, sea humano, animal o vegetal.
¿Has mirado si queda agua? Puta máquina. En el futuro, si esa vecina que tanto te gusta no te hace caso, podrás consolarte con un robot idéntico a ella. ¿De qué vecina me hablas? No sé, es una suposición. La vecina es imaginaria. No está mal. Un hombre vive con una mujer, los amigos la conocen y la quieren. Y un día descubren que la vecina es idéntica a ella. Y que ella no es real, es un robot. La original es la vecina. Joder, qué buena idea. Para eso me has comprado. Por la pasta que me has costado no esperaba menos. ¿Tú sabes quién es Lena? La protagonista de tu película. Es el tercer film que hacéis juntos. Sí, hicimos algo más que eso juntos. Ya lo sé. Puedo saber cosas de ella entrando en sus redes sociales. Bueno, eso puede hacerlo todo el mundo. Pero yo puedo leer sus correos electrónicos y sus mensajes de móvil. No, no puedes hacer eso. Ya lo he hecho. No. Estoy programado para encontrar historias. En un segundo he aprendido todo lo que hay de Lena. ¿Quieres ver su última mamografía? No. No te metas ahí. Soy una inteligencia artificial. Perdona si he visto cosas que vosotros no creeríais. ¿Qué has visto? ¿Naves ardiendo en las puertas de Tannhauser? ¿Tú te das cuenta de las cosas que dices? Cada cosa que digo responde a una necesidad de la trama. Evalúo opciones y propongo lo que creo más adecuado para que la historia avance y sea entretenida. Y he visto que Lena es inteligente, comprometida, atractiva. Lo tiene todo. No me extraña que quieras volver con ella. Es mucho más que eso. Tú no puedes entenderlo. En 100.000 años, los humanos no habéis evolucionado nada. Vuestras pulsiones son las mismas. El hambre, el frío, el sexo. ¿Seguís amando igual? ¿Odiando igual? ¿O seguís enfadando y matando igual? Sois monos en un mundo de monos. No tenéis futuro. Tú tienes un botón de apagado, ¿verdad? En la nuca. ¿Por? Nada. Por saberlo. ¿Por qué no tienes nariz? ¿Cómo? Ahí te he pillado, ¿eh? ¿Por qué no tienes nariz? Realmente para escribir guiones no necesitabas cabeza, ni brazos, ni boca. Podrías haber sido una caja o una voz en el ordenador. Me hicieron así para ser más humano, para ser tu colaborador ideal. Ya, pero yo tengo nariz. Una buena nariz te humaniza. La nariz es importante. Todo el mundo tiene su nariz en su campo de visión todo el rato. Si cierras un ojo, la ves con el otro. Siempre la tenemos ahí en el campo de visión y a nadie le molesta. Podemos vivir con nuestra nariz ahí en una esquina. Eso es ser humano. Dicen que cuanto más humano es un robot, más rechazo crea en el humano. Pensaron que sin nariz sería un robot más simpático. ¿Sabes? A mucha gente no le gustan los robots. Piensan que nos vais a quitar el trabajo. A unos antes que a otros. Yo no he sabido adaptarme. Sabes que aún rodo en 35 milímetros. Y escribo sobre la revolución tecnológica. Soy contradictorio. Pero ¿quién no lo es? Un robot. Ninguna de mis expectativas se ha cumplido. Yo soy de la quinta de Lars von Trier. Yo era un provocador. El nuevo Polanski, decía. Tus primeras películas no estaban mal.
¿Luego qué? La vida es una mierda. Y el que diga lo contrario es que es joven. Sabes, a veces me arrepiento de escribir ciencia ficción en vez de hacer algo gracioso. Lo siento, el humor es mi asignatura pendiente, pero estoy de acuerdo. ¿Cómo? Que estás perdiendo el tiempo con estos temas. ¿Me estás diciendo lo que tengo que hacer? No sabes cómo va a ser el futuro. Estás a tiempo de elegir otra historia. ¿Me estás dirigiendo? ¿Estás dirigiendo al director? ¿Y los robots invadieron la Tierra haciendo películas? No me grites. No, estoy gritando. Puedo medir los decibelios. Sé lo que estás pensando. No, no lo sabes. Reconocimiento facial. A ver, ¿qué? En apretar el botón. En apagarme. No me digas. Pero no te atreves. Sin mí no acabarás nunca este guión. Ni rodarás tu película. Soy tu última oportunidad. No me jodas, algoritmo. Me necesitas, Juan Sigman. No, no estamos preparados. No lo estamos. Mejor escribo una comedia. Ser o no ser. Ser o no ser. Esa es la cuestión. Hace pensar, ¿eh? Bueno, pues quería contaros un poco cómo surgió el tema. Os he contado ya antes, pero yo al principio, claro, yo cuando hablé con mis amigos guionistas de una película, yo primero pensé que yo quería hacer una película ambientada en el año 45. ¿Cómo podía ser el mundo dentro de 20 años? Y me di cuenta que era incapaz de saber qué podía ser este mundo. Es que ahora mismo nadie es capaz de adivinar cómo va a ser el futuro. Por eso dije, pues mejor le voy a dar un giro y voy a hacer la historia de un director que quiere hacer una película en el año 45 y no sabe cómo. Y eso es lo que ha quedado. Y como os decía, iba a ser un largo y se quedó en lo que pude porque no tenía más dinero. Pero básicamente la idea es, el concepto es, nadie sabe ahora mismo qué va a ser dentro de nada. Es decir, no podemos ni siquiera imaginaros qué va a pasar dentro de un mes, qué va a pasar dentro de un año, dentro de 10, dentro de 20 y dentro de 100. No sabemos, no somos capaces. Antiguamente, las antiguas generaciones eran todavía capaces de proyectarse en un futuro, decir, bueno, mis nietos vivirán mejor que yo y tendrán... Ahora mismo somos incapaces de saber qué puede pasar. Como no lo sabemos, yo creo que nuestra obligación es hacernos esas preguntas que decía antes. Creo que tenemos que estar constantemente anticipándonos y no esperar a que nos den respuestas, porque nadie sabe lo que va a pasar, nadie, ni los expertos, no hay expertos ahora mismo, todos somos iguales. Y tenemos que hacer preguntas y crear comunidad de preguntas, y hacernos... Estamos en el Ateneo, es un sitio para justamente poder hacer reflexiones. La filosofía aquí es fundamental. ¿Qué va a ser el ser humano de aquí a 20 años? ¿En qué nos vamos a convertir? Bueno, empiezas duro, ¿eh? O sea, con las consecuencias más potentes de tu corto. Yo quería relajar un poco el ambiente y empezar por otras consideraciones alrededor de tu corto, ¿no? Porque, bueno, sí es verdad que nos invitas un poco a confiar en esas máquinas, pero hasta cierto punto, ¿no? Porque hay un botón de apagado, etcétera, ¿no? Pero lo que sí has hecho ha sido
Pensemos que tú has rodado esto en 2019, lo has montado, en 2020 lo presentaste en el Festival de Sitges y bueno, realmente lo que ha pasado casi 5 años después, 2019, es casi exactamente lo que tú estabas anticipando a nivel conversacional, ¿no? O sea, tú dices que no se puede saber qué viene, pero eres la demostración de lo contrario. ¿Cuál es el truco? ¿Cuál es la magia? Os comparto la portada del New Yorker de este mes. ¿Lo veis? Que es prácticamente lo mismo, pero en 2023. Es decir, que es cierto que hay cosas que se parecen mucho y por eso ahora está funcionando mejor el corto, porque ya digo que hace 5 años la gente decía, estás haciendo ciencia ficción. Y hombre, sí es verdad que el robot vuela, pero al mismo tiempo hay cosas que van a suceder o que podrían suceder. Es más, hace poco, Alejandro y yo estuvimos hablando, vimos que ya están fabricando el mamut. Ese mamut en laboratorio, que llevan años diciendo que se iba a hacer, pues ya han dicho que de aquí a 2 o 3 años va a haber un mamut en laboratorio. Es un mamut que se va a generar con material genético extraído del ADN de un mamut congelado, se va a implantar en el útero de una elefanta, es decir, va a ser una nueva especie, no va a ser ni mamut ni elefante, pero va a tener el pelo largo del mamut y el material genético compartido, y será una especie muy semejante al mamut. Entonces, cuando salga el mamut, os acordaréis del corto y lo volveréis a ver. Porque yo creo que hay muchas cosas que han ido por ahí salpicándose y que saldrán. Vamos, que sí se puede saber algo del futuro. Y sobre todo si lo que haces es construirlo. O sea, si piensas a qué escenario quieres llegar, puedes establecer las estrategias o establecer ese debate ciudadano para dar lugar a cómo utilizar la inteligencia artificial, que las inteligencias artificiales se atengan a los derechos humanos, no sean trolls. En ese sentido, Ian, bueno, es un poco resabidillo, ¿no? Es un poco así, pero se hace muy simpático. O sea, se hace muy simpático, no sé si que tenga nariz o no influye mucho en superar ese valle de siniestro, ¿no? Que no se parezca demasiado a un ser humano, pero es muy interesante, ¿no? Que Ian es, bueno, pues ese asistente del director, de Juan Sigman, de Nacho Novo, que está increíble, la dirección de actores incluido Ian es genial, y bueno, y un poco parece ser que el Homo sapiens no está preparado para lo que viene, pero bueno, vamos a prepararnos. Yo creo que ese es uno de los mensajes optimistas que lanza tu corto. Yo creo que es muy optimista. Claro, es que yo creo que es importante, además habla de ello, el sentido del humor. Es decir, el robot, hoy en día ChatGPT no hace chistes, no es sarcástico. Y ese es un error que yo creo que se irá solucionando. Hay una película que se llama Interestelar, que seguro que habéis visto, donde tenían un robot que podían programar el nivel de sarcasmo. Entonces, si era demasiado sarcástico, lo bajaban al 10%, pero podían valorar el nivel. Y yo creo que la gracia del personaje es que en el fondo es sarcástico. De hecho, el título, volvemos al título, está claro que lo ha puesto él, porque conversaciones con un mono lo pone el mono, lo pone el robot. Y hay una cosa que me hace mucha gracia, que casi no se nota al principio cuando dice le dice el director que no quiere naves porque no habrá sitio para que las naves aterricen, que es una cosa que yo siempre me he preguntado, si efectivamente hubiese naves ahora en Madrid, ¿dónde aterrizan? O sea, no hay huecos. Entonces, al final, la desobediencia del robot es que en el último plano se ve por la ventana una nave. Es como decir, yo ya hago lo que me da la gana. El robot ha desobedecido la consigna del director, que era que no quería naves. Entonces, es una broma que puse al final, pero lo que me parece importante es que, al final, lo que genera empatía en un ser humano es... Una de las cosas que genera empatía es el sentido del humor. Y es una cosa que todavía la máquina no está bien programada para darnos ese talento, ¿no? de coger una frase al vuelo y rápidamente hacer una broma. Y como eso, muchas otras. Otra cosa importante en el corto y que nos acerca a cómo puede ser esa interacción humano-máquina, ¿no? Esos diálogos, es que no es un simple software inteligente, es un robot inteligente, una IA general que empatiza o que simula que empatiza. Podemos ir un poco a lo que ha sucedido, por ejemplo, en el mundo de los videojuegos o en el mundo de los seres virtuales,
que además, pues bueno, incluso salen del ordenador y están en eventos o en conciertos, en espectáculos, están como hologramas en nuestro ámbito, ¿no? O sea, ahí podemos observar, ¿no?, cómo, no solamente en la ficción, sino en la realidad, cómo se puede producir ese diálogo con esas máquinas. Y se me viene a la cabeza algo que comentaste en Córdoba sobre Hatsune Miku y su novio japonés. A ver, Miku es un personaje que no existe, es un personaje animado, es una niña que canta, pero que tiene tantos seguidores que es telonera de Lady Gaga. O sea, Lady Gaga, que conoce todo el mundo, pues Miku es un personaje ficticio que consigue llenar estadios. Bueno, pues hay un señor, volvemos a Japón, hay un señor en Japón que organizó una boda con el holograma de Miku. Se casó, montó la ceremonia, se gastó un dineral y se casó con ella. ¿Qué pasa? Que la empresa que hizo el software tuvo que actualizarlo. Y entonces apagó el holograma. Y el holograma murió. Entonces este señor se ha convertido en el primer viudo virtual. Y está en Google, los ha buscado. Es alucinante. O sea, esas cosas pasan. Hay un señor en Japón que es viudo virtual. Y es un poco ese tipo de situaciones a las que ahora mismo no nos podemos ni siquiera imaginar que puede pasar, pero pasan y van a pasar, y por eso digo, insisto, hagámonos preguntas. Pues esto que comenta Eduardo Grojo, ya ha sucedido, y ahora estamos inmersos en un proceso que Rafael Martínez Cortiña llamó un proceso de avatarización de la sociedad, es decir, que la comunicación entre nosotros la íbamos a hacer a través de representaciones de avatares, en mundos virtuales, de avatares 2D, 3D, e incluso nos íbamos a relacionar, quizás por aquello de la confianza, que podemos confiar más en las máquinas, que se equivocan menos, con avatares IA, con avatares de inteligencia artificial, ¿no? Pues esto ya está pasando, o sea, está pasando en el mundo de los videojuegos, en el mundo de los metaversos o mundos virtuales sociales persistentes, y acaban de anunciar, Google y Meta acaban de anunciar, de hecho Meta ya en Estados Unidos ya está trabajando con esto, pues la creación de cientos de perfiles de avatares inteligentes. Clones, por ejemplo, en Meta han hecho clones famosos de Paris Hilton, Snoop Dogg, en fin, una serie de personajes famosos en Estados Unidos, un chef famoso, etcétera, ¿no? Y estos avatares aprenden o son entrenados por los propios actores o por los propios artistas o personas influencers, famosas, etc. En ese mundo que se está creando de creatividad expandida o extendida, ¿cuál es el papel de los guionistas como tú, de los cineastas, de los artistas? Bueno, ¿cómo lo ves? A ver, sabéis que hace poco ha habido una huelga en Estados Unidos de actores, de guionistas, principalmente ha sido por el tema de la inteligencia artificial. Luego había otro tema de derechos de autor y de temas de dinero, pero un tema importante era la inteligencia artificial. Sabéis que Bruce Willis, que está muy malito, ha cedido su imagen, se ha escaneado entero para seguir haciendo películas aunque ya no esté él. Es decir, podremos tener a Bruce Willis, si tienes dinero, contratas a Bruce Willis para hacerte tu propio corto. Estoy exagerando, no va a ser así, pero me recuerda a una película que se llama El Congreso, que es una película muy interesante, también de hace ya bastantes años, en la que Robin Wright es una actriz que hace de sí misma, que se presta a ser escaneada para que hagan películas con ella, pero sin ella. Solo por una condición, que no haya películas ni eróticas ni violentas. Y claro, eso me lleva a la realidad. Es decir, lo primero que se está utilizando ahora mismo en Internet, como con casi todo, es la sexualidad. Y el ejemplo más claro es hace poco, habréis visto también en los informativos, esas niñas que han salido desnudas por inteligencia artificial, que todo el mundo se ha escandalizado muchísimo, con toda la razón. Yo busqué, me metí en Google, digo, a ver, ¿cuál es la aplicación que han utilizado para esto? La respuesta no era, la respuesta es, las 13 mejores aplicaciones para desnudar a tus amigos. Es decir, que el problema no es que hay una enorme difusión de este tipo de cosas. Volvemos a lo mismo, no se puede poner puertas al campo. Lo que tenemos que hacer es enseñar a los alumnos, a los adultos, a todo el mundo, cuál es la utilidad real de esta inteligencia artificial. Porque es una herramienta que, como cualquier otra herramienta, puede ser muy útil o muy agresiva. Y lo que no se puede hacer es impedir algo que no se va a poder impedir, porque si se impide en España o se impide en Europa, se hará en Rusia o se hará en China. Es decir, que es imposible que esto se frene. Lo que hay que hacer es
saber dónde estamos, sobre todo tener un conocimiento de a dónde queremos ir con ello, ¿no? Yo creo. Sí, muy bien. Muy bien. Pues, bueno, tenemos 5 minutos más, hasta y media, o preferís que demos paso a las preguntas del público? ¿Al debate? Vale, sí, Bien. sí. Pues señores, visto todo el programa que tenemos, se abre el debate. Quien quiera formular preguntas, quien tenga dudas, preguntas, por favor, escuetas, para que si alguien quiere preguntar, respetar el derecho que tienen todos, que dé tiempo para todo. ¿Alguien quiere preguntar? Sí, por favor. Espera, un segundo. Ah, ¿Se lo puede hacer alguien? Creo que está apagado. Hay que encenderlo. Hola, buenas tardes. Me llamo Ismael, encantado de conocerles. Y bueno, pues yo quería plantear esta pregunta ahora mismo. Los mismos científicos que se dedican a ella, es que yo creo que ellos mismos no saben qué hacer con lo que tienen entre sus manos. ¿Por qué digo esto? Porque seguramente ellos ven que se les escapa el control realmente de estas máquinas. ¿Cuál es el problema futuro? Pues si se llegase a escapar el control de estas máquinas, la evolución, creo, es una pura lógica. Las máquinas acabarían evolucionando solas. Con todos los conocimientos que tienen a lo largo de la humanidad, que adquirían todos los conocimientos humanos, evolucionarían de una forma total. ¿Qué sería la humanidad? Ni idea. O sea, ni idea. ¿Desapareceríamos? Pues probablemente. Efectivamente, o sea, ese es el debate. Es decir, como no sabemos qué va a pasar, lo que tenemos que intentar es anticiparnos y hacer una perspectiva de qué puede pasar y qué vamos a ser nosotros. Pero lo que está claro es que es inevitable que esas máquinas cada vez van a ser mejores, se van a mejorar a sí mismas. Va a haber imaginémonos dentro de 100 años, dentro de 1000, pues... Yo no llegaría tan lejos. Pienso que el debate realmente lo que está al final es el control real de esas máquinas, el que el ser humano pueda ser capaz de controlarlas en todo momento. Creo que el debate al final es ese, porque ahí ese es el punto en el que la máquina o evoluciona sola o la controlamos a la máquina. Yo creo que es muy difícil, perdón, es muy difícil controlar a la máquina. Es imposible controlar a la máquina. Usted mismo lo decía hace un momento, el mundo es, aunque todo el mundo sabemos que es redondo, pero cada parte de este mundo, cada continente tiene una forma de entenderlo. Exactamente, o sea, podemos controlarlo aquí, pero allí no. Usted mismo decía que lo que aquí es válido en Japón o en Australia o en África no lo es. Entonces, lo que nosotros seríamos capaces de hacer aquí, en otro lado sí se va a hacer. Exactamente. Claro. ¿Quién puede controlar eso? Y ahí no estamos hablando de máquinas, estamos hablando de personas. Claro. Alejandro seguro que tiene muchos más datos. Bueno, por poner un contexto, si ha terminado la pregunta, es para no establecer un debate. Le contesto a nivel de contextualizar. Más que contestarle, voy a contextualizar un poco esto que ha dicho de las regiones. Efectivamente, la UNESCO y luego distintos gobiernos, la Unión Europea, pero la UNESCO, respaldada por la ONU, obviamente, como parte de la ONU, ha establecido una serie de criterios sobre la inteligencia artificial. Tiene que respetar el desarrollo de la inteligencia artificial. Estas son recomendaciones, tiene que respetar los derechos humanos y la inteligencia artificial no puede tomar decisiones sobre seres humanos si esas decisiones afectan la dignidad humana. Lo que pasa es que entendemos el concepto de dignidad humana de forma diferente en China que en Estados Unidos. ¿Qué sucede en Europa? Europa tiene una iniciativa de inteligencia artificial y ha apostado fundamentalmente por la regulación, por ser pionera en establecer una serie de regulaciones que afecten a la inteligencia artificial. En Estados Unidos se ha producido un fenómeno curioso porque han sido las grandes tecnológicas que ahora mismo estamos en ese proceso de transición donde todo ese conocimiento que estamos delegando en las máquinas, en las inteligencias artificiales, esos datos y esos conocimientos están en manos básicamente de empresas privadas, de grandes empresas privadas que en el ámbito de Silicon Valley y de las plataformas, de la economía de plataformas, utilizan esos datos y ese conocimiento para generar beneficios y, digamos, entender la complejidad de su propio negocio para generar más negocio. Entonces, han pedido al Senado, han pedido que les ayuden a regular esto. Algunos expertos dicen que no es más que un movimiento
estratégico de las grandes corporaciones para mantener el control de esos datos y de ese conocimiento que se va a obtener a través de la inteligencia artificial, y cerrar el paso a inteligencias artificiales de código abierto. Entonces, aquí volvemos a lo mismo, es el ciudadano el que tiene que intervenir no solamente a nivel de democracia directa o a través de sus gobiernos representativos, etcétera, etcétera, sino que también se tiene que abrir la posibilidad de trabajar, que no solamente unas pocas empresas controlen este proceso. Eso es también importante. Y era por poner un contexto, pero no podemos profundizar mucho más. Claro, pero tenemos que dar paso a otra pregunta y si da tiempo en el segundo retomaremos turno, esto. En el segundo turno de réplicas lo doy. Sí, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Me llamo Mario Cobó. Gracias por este interesante espacio. Y me han anotado un montón de cosas porque me han surgido también un montón de preguntas y creo que es su objetivo básicamente. Y la primera, porque escucho mucho la palabra conversación, ¿no? Sobre todo he escuchado siempre que la gente conversa con la máquina, ¿no? Pero realmente en mi cabeza mi pregunta fundamental es: yo converso con una persona, ¿no? Porque la conversación es como un intercambio entre dos personas, ¿no? Que tienen su propia, yo qué sé, como dos humanos, ¿no? Y cuando yo estoy hablando con ChatGPT, a mí me lo recuerda todo el momento. Yo soy una máquina, no tengo sentimientos ni emociones, entonces yo no puedo entonces conversar con esta persona. Si yo no estoy conversando, a mí me está respondiendo basado en una base de datos. Entonces, aquí yo veo un problema fundamental porque creo que nos hemos acostumbrado a ver la tecnología no como un medio, sino como un ente en sí mismo, ¿no? Entonces, como que tenemos una obsesión por reclamar este ente, ¿no? En vez de realmente preguntarnos y reflexionar que no es realmente más que una pantalla, ¿no? Y esto también creo que surge mucho antes, ya desde la expansión de la tecnología móvil, ¿no? O sea, en el sentido de, por ejemplo, cuando yo estoy escribiendo por WhatsApp y estoy hablando con un amigo o una amiga, yo no le estoy mirando. O sea, yo estoy hablando con el teléfono, o sea, yo estoy escribiendo con el teléfono, yo me estoy reflejando en el teléfono, no estoy hablando con esta persona. El contacto visual es, como sabrán, es fundamental para crear empatía en general, y es algo que pues ha disminuido básicamente por ¿no? Entonces, no sé si es que realmente hay algún tipo de debate con respecto a lo que definimos con conversar, ¿no? Creo que mucha gente no se pone en eso. Y luego, pues, también muy rápidamente preguntar un poco, se me ha venido mucho a la mente Marshall McLuhan, medios del mensaje, un montón porque realmente la inteligencia artificial, así como cualquier otra tecnología humana, es una extensión de nosotros mismos, ¿no? Y creo que cuando hablamos un poco, ¿no?, de cuánto control van a tener estas máquinas, yo creo que es el control que nosotros estamos cediendo a estas máquinas, ¿no? La confianza que tenemos en estas máquinas. Creo personalmente que estamos un poco tarde, porque ya hemos cedido demasiada confianza a la máquina como tal, incluso antes del surgimiento de estas nuevas inteligencias artificiales, ¿no? Es decir, yo confío más en Google Maps que en mi propia intuición en cómo llegar a mi casa. Y eso ya es algo bastante preocupante, ¿no? Entonces, ¿cómo reclamar esta conversación en el debate público para entender bien que la máquina no es una persona, ¿no? Y que justamente pues tenemos que ver esto como una extensión de nosotros mismos, y cómo no controlar a la máquina, pero realmente cómo repensarnos a nosotros mismos en un contexto de evolución tecnológica. Vale, a ver, es difícil. Bueno, primero dices McLuhan y yo pienso enseguida en Woody Allen en Annie Hall. Entonces no puedo evitar. Pero lo que es cierto es que, a ver, y vuelvo al cine, hay una película, por ejemplo, como Her, donde un hombre se enamora de una voz que es como si te enamoras de Siri, que es una voz que comparten muchos otros. De hecho, la película termina, no quiero hacer un spoiler, vamos, que todo el mundo tiene a Siri en su móvil. Con lo cual, esa voz de la que él se ha enamorado es un poco como el japonés que os contaba antes, que se ha casado con un holograma. Al final la gente lo que tiene es una necesidad de conversar. La gente busca muchos afectos en sitios insospechados, es decir, puedes encontrar afecto a lo mejor hablando con un robot que realmente no existe, que es una máquina. Pero lo que yo no sé hasta qué punto es una conversación o no, es decir, realmente depende mucho de la persona. Tú buscas un interlocutor que en un momento dado crees que te comprende. Muchas veces hablas con alguien y te desahogas y te sirve y es suficiente, aunque estés hablando con una persona en otro idioma que no te entiende. Es decir, que al final lo que necesitamos muchas veces es simplemente
el momento de desahogo, de conversar y de comunicar con alguien. Si ese alguien es una máquina, al final va a depender mucho también de la necesidad que tú tengas. Es decir, si a ti te alivia el conversar con una máquina, porque esa máquina ahora mismo no, pero dentro de 5 o 6 años posiblemente tengamos chatbots mucho más desarrollados que incluso tengan aspecto humano. El famoso valle inquietante del que hablaba antes Alejandro, que es el valle inquietante, es aquello que a la gente le da realmente grima, que es ese robot que ya parece un humano. Pues llega el momento en que estemos acostumbrados, quizás nosotros no, pero nuestros hijos o los chavales más jóvenes dentro de 20 años pues tendrán a lo mejor un robot en su casa con el que charlen, y ese robot pues estará más evolucionado y a lo mejor, aunque no tenga conciencia, porque es verdad que la conciencia es un tema muy peliagudo, pero la sensación que tienes tú a lo mejor hablando con una máquina a ti te satisface. Y eso es lo que yo no sé digamos que eso es un tema social también. Cada uno, no sé cómo contestar a eso, porque cada uno va a tener que enfrentarse de forma distinta. Claro. ¿Otra pregunta? Bueno, a nivel técnico, decir que lo que hace el software de inteligencia artificial generativa, estos grandes modelos de lenguaje, estos modelos masivos, es emular que te están comprendiendo y cada vez lo van a emular mejor. Entonces, en ese sentido, la relación, igual que bueno, en Estados Unidos, en Japón sobre todo, pero también en Estados Unidos, ya hay robots cuidadores y que porque puedan generar esa mayor empatía, digamos, de presencia y conversacional. Entonces, estamos apenas empezando y todo esto, China ya está produciendo los primeros autómatas después de esta fase de pruebas para cuidar a las personas mayores. En China, como bien ha dicho Eduardo Grojo, se preocupan mucho del bienestar de las personas mayores, en general en Oriente, ¿no? Y luego, en cuanto a que efectivamente, pues sí, la tecnología es una extensión, lo que pasa que en este caso la tecnología cada vez está penetrando más en el interior de nuestros cuerpos, y un poco lo que se plantean en estas películas de ciencia ficción y en muchos estudios de prospectiva es que de alguna manera vamos a estar más fundidos, más conectados con la tecnología, ¿no? Y en ese sentido es donde también hay que tomar decisiones al respecto de esta amplificación del ser humano, y en relación a lo que sería delegar el conocimiento hay muy diferentes opiniones de expertos. O sea, de hecho hay expertos que dicen que no estamos delegando suficiente conocimiento. De hecho, que el hecho de que sean una serie de empresas con sesgos o una serie de gobiernos los que estén creando determinados tipos de inteligencia artificial va contra la unicidad, contra la mismidad. O sea, cada uno de nosotros y de nosotras somos únicos, somos únicas. Entonces, ese es otro tema. Debemos de meter todo ese conocimiento y mucho más para que no se uniformice, para que esto no sea otro vector de uniformización de las sociedades y las culturas. Es que hay más preguntas que respuestas. Sí. Por orden, que tengo el micrófono, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, por orden, por favor. No, sí. por favor, no pasa nada. Sí, Fer, no, sí. Muchas gracias. Nada. Fer, vamos. Yo creo que aquí el problema es un problema epistemológico, filosófico. ¿Se oye al fondo? ¿Se oye bien? Sí. Sobre lo que es la tecnología. Bueno, y para mí estamos diciendo que nosotros creamos tecnología cuando la tecnología nos ha creado a nosotros. Y nosotros somos parte de una evolución tecnológica. Si tú ves una célula humana, hay más tecnología evolutiva natural en una célula humana que en todos los laboratorios bioquímicos, cibernéticos, todo lo que quieras del mundo. Nadie ha podido reproducir algo tan extraordinario como un funcionamiento de algo tan pequeño. Entonces, a mí me parece que, parafraseando un poco el título, y que ya era una frase que uso hace tiempo, que cuando hablamos de esto que viene, somos monos hablando de humanos. Es el mismo título que tú le has puesto. Y para cerrar esto, algo personal mío, estaba en el metro el otro día y estaba toda la gente mirando una pantalla, ¿no?
Y primero tuve como una sensación, digamos, incómoda, de rechazo, porque yo no lo estaba haciendo y me dediqué a mirar a la gente. Luego me di cuenta que hacía 5 minutos había hablado con mi hija, que vive a 11.000 kilómetros de distancia, que la estaba pasando mal y que me hizo llorar. Y eso me lo dio la tecnología. Me transmitió a través de la distancia por un aparato una emoción de padre. Qué bonito. ¿Algún comentario? Sí. Siguiente, por favor. Gracias, muchas gracias también por el corto, porque lo acabo de ver por primera vez y me ha provocado mucho pensamiento y te lo agradezco, Rojo, y a vosotros por organizar esta charla tan interesante, porque me ha provocado otra pregunta y otra duda más al escucharos. Y ¿sabes lo que me preocupa ahora al escuchar? Porque estamos hablando de una norma, de esta información que tiene esa base de datos, pero yo utilizo ChatGPT diariamente desde que existe, ¿vale? Y la experiencia que yo he tenido ahora, y he generado este pensamiento que tengo, es que, por ejemplo, cuando yo le estaba pidiendo a artistas dadaístas que me diera una lista, solo me nombró a hombres blancos. Entonces yo tuve que provocar la pregunta, no, pero me puedes decir gente, o sea, más diversidad, y me nombra a mujeres. Y digo, ya, pero me puedes nombrar a mujeres quizás de otro continente. Entonces he tenido que dar 3 pasos para llegar a mi información. Entonces la información que él, o sea, bueno, la máquina da por vencida, que es la que yo quiero, es una muy generalista y tiene una narrativa muy concreta, que es blanca y masculina. Y no lo digo en plan para ser súper política aquí, pero es algo que me preocupa, porque lo que nosotros, la información que sale es la información que le hemos alimentado, ¿no? a este sistema. Entonces, ¿quién está alimentando al sistema? Esa es la pregunta. Y mi duda también es si tenemos que apelar a más personas diversas que alimenten a esta máquina para que ella se reprograme, ¿no? Porque al final una máquina, como habéis dicho, se va rehaciendo hasta que ya no lo podamos controlar, y eso pasa ya con los algoritmos, o sea, lo estamos viviendo como ya no se puede controlar. Entonces me genera un miedo que es sociopolítico más que... Se le hablaba de 8.000 millones de personas, que si no, no iba a estar representada la humanidad en entonces habrá que encontrar un equilibrio y bueno, David Vivancos es programador de inteligencia artificial, es uno de los programadores que a nivel mundial está trabajando en generar la inteligencia artificial general. Él ya ha creado a través de inteligencias artificiales, de algoritmos que generan a su vez otros algoritmos, ha creado millones ya de inteligencias artificiales. Y esa es su opinión. Hay muchas opiniones, pero desde luego yo casi me inclinaría un poco por ese lado. Yo quería preguntar qué programa. Sí, Fernando. A estos mayordomos chinos que dices que cuidan los bebecitos. Sí, Fernando, ponte más cerca, por favor. Vale. ¿Quién programa a los mayordomos chinos que cuidan los bebecitos? Claro. Si lo programan los chinos, que fueron los inventores de los martillos chinos, o... Claro, no, es así. Y no solo los mayordomos chinos, sino ¿qué programa, por ejemplo, si ponen robots policías que cuiden las calles? Claro, claro. ¿Quién lo va a programar? Claro. Ese problema. Porque te ponen un robot con mal agua. Es que ese es el problema, parece muy banal. Tiene mucha razón usted. La inteligencia que tú dices que lo programen con toda la inteligencia del mundo, la inteligencia del mundo es inteligencia distinta. Claro. De baja cuota y con muy mala uva. Y hay tontos, no sé. De hecho, hay inteligencias artificiales que se programan expresamente para que troleen, para que sean trolls, es decir, para que se comporten de manera maleducada o agresiva con las personas, o incluso que las engañen. Esto es parte a lo mejor de experimentos de comunicación o de juegos, en el mundo de los videojuegos, pero efectivamente el caso de China, bueno, es que lo ha dejado clarísimo. Y bueno, ya se han dado muchísimos casos. En Córdoba comentaron los expertos varios casos, incluso de que han tenido que desactivar inteligencias artificiales, pues porque tenían sesgos racistas
machistas, xenófobos o de todo tipo, que se comportaban de forma agresiva, etcétera, ¿no? Entonces, ahí hay distintas cuestiones. Hubo hace muy pocos días esta cumbre en Reino Unido de expertos, empresas y países, pero yo creo que China no acudió a esa cumbre internacional, porque China se guarda el derecho de crear sus propios estándares para desarrollar sus inteligencias artificiales y con los valores, digamos, del régimen chino. Y los mayordomos chinos seguramente serán diferentes de los mayordomos occidentales, por emplear esa palabra. Otra pregunta, por favor. Segundo turno de réplica. ¿Hay alguno del primer turno? Sí, por favor, usted. Óscar Hormigos, adelante. Muchas gracias. Más allá del debate que me parece muy interesante sobre el futuro y pensando más en el presente, sin entrar en esa singularidad futura a día de hoy, coincido totalmente en mi experiencia y profesionalmente trabajando con la IA desde el 2018 como una herramienta. Se habla mucho últimamente ante tal saturación de imágenes. O sea, el otro día, por ejemplo, salió un dato de que se generaban 38 millones de imágenes generadas con IA al día. O sea, el volumen de imagen ya generada, o sea, las magnitudes que está manejando ahora la IA en estos momentos son tan grandes a nivel de generación de imagen, de vídeo ahora, con el nuevo software, y hablaba un poco de, por ejemplo, en mi caso, la saturación que tengo, de que ya no me sorprende, o sea, todo lo que veo, ya además reconozco Midjourney o reconozco Stable Diffusion, o sea, reconozco los modelos, porque los he visto tantas veces, he visto tantas cosas tan parecidas que ya no es sorpresa, se me ha quedado todo como muy plano, ¿no? Y este efecto le pasa a mucha gente. También está empezando a pasar que ChatGPT, más allá del sentido común, deja de sorprenderte, ¿no? Más allá del al principio, que era la fascinación que teníamos todos, a día de hoy es como, bueno, es un optimizador muy bueno, pero llamarle inteligente eso es demasiado. No sé si en el futuro lo será, yo no dudo que lo sea, a día de hoy lo uso todos los días, me sirve para un montón de cosas, pero no creo que podamos llamarle inteligente a eso, en el futuro lo será, pero me hacía gracia el nombre que decías de Ian, porque una de las cosas y uno de los debates que creo muy interesantes ahora es el de la oportunidad como herramienta para la narración, ¿no? Cómo puede servirnos para... Y no sé qué pensáis de una de las cosas que al tratar capacidad de generación de contenidos y de tal, que es si en el futuro esa pregunta que se abre de la narración no tendrá que ver el futuro con el self-narration que se está llamando, es decir, que acabaremos viendo nuestros propios contenidos. De esta capacidad que tenemos todos de crear, no tendrá sentido una película que vean muchos, sino que yo me creo mi película, me creo ¿no? En este sentido de que todo el mundo podemos crear y podemos hacer, y ya está pasando, ¿no? Que vemos el contenido de nuestro grupo o de la gente que seguimos en Instagram o demás, que acabe siendo una narrativa distinta del tipo tú que estás en el cine y en la creación narrativa. A día de hoy, en presente, no pensando en el futuro, ¿qué pensáis que es la oportunidad que tiene la IA? Claro, es que me mola lo que dices porque hace poco Tarantino, que todos conocemos ya, hacía una reflexión sobre las nuevas películas que están llenas de efectos especiales, y es que estamos perdiendo ya del todo lo que se llamaba la suspensión de la incredulidad. Es decir, nosotros aceptamos que 24 fotos pegadas, que son fotos, te generan un segundo en movimiento. Entonces, al principio sabíamos que el cine era mentira, que eran 24 fotogramas pegados. Aceptábamos eso, nos lo creíamos todo. Estamos llegando a un momento en que ya no nos creemos nada, porque como todo es un fondo verde sobre el cual se generan luego unos mundos fantásticos, estamos perdiendo también lo que dices tú, ya reconoces si es Midjourney o si es otra herramienta que ya has trabajado tú también. Entonces, ¿qué pasa? Que al final es interesante lo que dices porque las películas que están haciendo los grandes estudios son películas que se gastan mucho dinero en efectos especiales, sobre todo, que al final vamos a poder hacer en casa. El otro día estoy viendo un vídeo de un tipo que hacía vídeos con unas herramientas de inteligencia artificial casi gratis. Y decía, claro, nos vamos a poder hacer películas a la carta, como dices tú,
con nuestro propio guión, sin tener el miedo de perder millonadas, porque los grandes estudios no se arriesgan muchas veces a nivel de guión por miedo a perder ese dinero. Entonces tienen mucho dinero en efectos y sin embargo en los guiones pecan de cojos porque muchas veces dices que esto ya lo he visto muchas veces, porque tienen miedo de no recuperar. Entonces el hecho de hacerse una película a la carta pues es un poco lo que hemos hablado también muchas veces en las redes sociales. Queremos ser los protagonistas de nuestras vidas y que todos nos aplaudan y tenemos un montón de seguidores, un montón de likes. Y eso ya es así, es decir, las redes sociales han creado ese mundo. La gente más joven necesita ese reconocimiento y va a ir a más. Entonces, si encima te permite la herramienta generarte una película con unos medios que ahora mismo son impensables, pues más de lo mismo, es decir, la gente va a querer hacerlo, por supuesto. Y es verdad que habrá muchas películas que a lo mejor solamente ves tú, tu propia peli. Que en el fondo es lo mismo que haces tú cuando te metes en la cama, sueñas con tus cosas. Muy bien. Sí, segundo turno, un momento, Fernando, lo había pedido otra persona. Primer turno, ¿quién? Miguel había levantado la mano antes para hacer una pregunta. Miguel. De la primera ronda, faltaba Miguel, creo. Bueno, son varias preguntas que se me ocurrieron ahora en la conversación de Eduardo y Alejandro ya. La primera que se me ocurrió es muy interesante y es si nos dirigimos hacia una nueva dimensión de Internet mediante fronteras que puedan estar, digamos que en términos generalizados, establecidas por valores en construcción de las nuevas inteligencias artificiales a nivel gubernamental. Por ejemplo, China con sus propios valores construye su IA y Occidente con sus propios valores construye su inteligencia artificial. Esto crea dos dimensiones distintas, ¿no? ¿Qué piensan sobre eso? Y la segunda, a ver si me puedo... Bueno, si quieren responder eso y ya luego cuando encuentre la segunda. A lo mejor desde el mundo humanista puedes tener... o sea, realmente está tan polarizada, que a nivel geoestratégico quizás sí, pero hay tanta polarización a nivel humanista. ¿Cómo le podrías contestar a Miguel esto? Sí, Miguel, muchísimas gracias por la pregunta. Y es algo que ya está pergeñado y yo lo he desarrollado aquí en la sección de la que soy vicepresidenta, Humanidades. La inteligencia artificial, a mi modo de ver, se enfrenta, y hablo en tercera persona, se enfrenta a un problema, y es cómo el Homo sapiens, Homo lo que queramos ahora, introduce en la inteligencia artificial, por ejemplo, los valores íncitos en un ordenamiento jurídico. Atención, esto es importantísimo. Occidente descansa, ya lo he dicho miles de veces ya en las conferencias, lo digo para aquellas personas que he tenido el gusto de verlas, descansa en los tres pilares. Zubiri, estoy pensando en Zubiri. Grecia, filosofía, el conocimiento, la penetración y la pregunta. Roma, el derecho romano occidental. Y Jerusalén, la religión, judeo-cristianismo. China no tiene el concepto, atención, concepto de persona. Persona nace en el siglo V de la mano del pensamiento de Boecio. Persona, sujeto racional de naturaleza individual, hablando jurídicamente y antropológicamente. Sustancia, en latín, substancia individual de naturaleza racional, sujeto de derechos y obligaciones. Hago un paréntesis. Cuando el señor Dr. Sinclair habla del derecho de los animales, al señor Sinclair, con el máximo respeto, yo le preguntaría, todo derecho comporta una obligación. Lo primero que se aprende cuando entramos en la facultad es, todo derecho comporta una obligación. Cuando me hablan de los derechos del niño, los derechos tal, sí, ¿y su obligación cuál es? Porque vivimos en comunidad. El otro, ¿no? Bilaterales, perdón. Entonces, problema, ¿cómo metemos en un robot los valores íncitos en un ordenamiento jurídico?
Por ejemplo, el ordenamiento jurídico nuestro, occidental, con todas las variantes que pueda haber. ¿Cómo metemos el ordenamiento jurídico de los chinos? El concepto de persona. ¿Cómo lo metemos? Entonces, desde el punto de vista general, ¿eh? Y después, ¿quién es el que mete el valor humanista de solidaridad? Hago este jeribeque porque lo tenemos ya muy manido. ¿Cómo se lo metemos en una máquina? Como hemos dicho antes, Fernando. ¿Y si le programamos para que odie a alguien o mate a alguien? ¿De quién es la responsabilidad? ¿De la máquina o del Homo videns que le ha programado? Ese es lo que el otro día se suscitó en la conferencia de biobancos. El gran reto que tiene la inteligencia artificial es asumir todo el sistema de valores y toda la ética en general. La ética. ¿Cómo se programa una ética? Es ahí el gran escollo donde yo veo la inteligencia artificial y sin llegar a la inteligencia artificial. Lo estamos viendo en las redes sociales, lo estamos viendo en el móvil. ¿Por qué hay tanta gente ahora que acude al psiquiatra? ¿Por qué falta, lo han dicho por aquí, muy bien, usted lo ha dicho, falta la presencia, falta la interacción, falta la empatía. Todo mediante teclas, WhatsApps, no, mándamelo por WhatsApp, no, mándamelo, no, mándamelo. Y la gente no se ve. Y la presencia es todo un mensaje, toda persona con su presencia es un mensaje vivo y dinámico. Si solamente vemos la pantallita, es insuficiente. Creo que es, Miguel, a lo que te puedo responder desde un punto de vista, podríamos extendernos muchísimo más, filosófico, humanista. No, sí, es precisamente lo que quería saber, porque el ámbito humanístico, por ejemplo, es precisamente lo que quería comprender, porque desde el ámbito humanístico es que podemos construir la tecnología. Y ahora que tengo el micrófono otra vez, me hago la otra pregunta que iba a hacer, que era, con esta nueva tendencia de inteligencia artificial, ¿cómo deberíamos percibir los jóvenes? Eso es un punto de vista solamente, ¿vale? Como una opinión de ustedes, ¿no? ¿Cómo deberíamos percibir los jóvenes estas nuevas herramientas? Porque ahora, no sé si saben, pero hace 4 días Sam Altman lanzó una nueva actualización de ChatGPT que permite ahora crear aplicaciones basadas en la estructura informática de la inteligencia artificial, lo cual es algo tan revolucionario como cuando se anunció el smartphone y las aplicaciones móviles. ¿Cómo deberíamos nosotros los jóvenes, que nos hemos olvidado del humanismo desde mi punto de vista, cuál es el punto de vista que ustedes nos dan a nosotros para empezar a crear aplicaciones? Porque desde mi punto de vista vamos hacia una nueva era de creación de aplicaciones basadas en la infraestructura tecnológica de las inteligencias artificiales. ¿Qué recomendaciones nos darían a los jóvenes para empezar a construir aplicaciones desde el ámbito humanístico, por supuesto, en la tecnología? Yo voy a decir una cosa rápida, luego dejo a Alejandro. Alejandro ha citado un libro muy bueno, que es El fin del conocimiento, de David Ivancos, que habla de justamente cómo estamos dejando el conocimiento de lado, porque lo tenemos todo en las máquinas. Es decir, ya no leemos, ya no estudiamos, lo tenemos en las máquinas. Google, dime no sé qué. Y yo creo que justamente al final tendremos que volver al conocimiento que teníamos, tenemos que volver a aprender, a leer, a estudiar, porque si no la máquina al final nos va a hacer idiotas. Vamos a depender tanto de la máquina que al final no vamos a saber ni hablar. Y entonces ahí me remite al Newspeak de Orwell, que cada vez era ese diccionario que cada vez tenía menos palabras. Entonces cuando ya no haya palabras suficientes para poder hablar, no habrá ni revoluciones ni nada. Por cierto, yo una palabra que he quitado en mi Newspeak personal es la palabra ahorro. Eso es un inciso. ¿Palabra? Ahorro. Ya no existe ahorro en mi Newspeak. Bueno,
Era sarcasmo. Estamos llegando ya a Sí, la hora esta nos que van a echar ya. nos van a echar y ni siquiera Ian va a conseguir que Que nos nos quedemos, pero yo creo que en lo que sí que todas las personas aquí estamos de acuerdo en que Ian es algo genial, es un personaje que de alguna manera representa no solo a la inteligencia artificial del futuro, sino a la humanidad entera. Por lo menos a mí me causa esa sensación de que es una persona bondadosa, que es una persona, o sea, que podría ser una persona bondadosa, que podría evolucionar, y sobre todo es un gran actor, ¿no? Y con un gran director detrás. Ian es un personaje, es que era un personaje maravilloso. ¿Qué es lo próximo que vas a hacer con Ian? Hay una serie... Pues, justamente con Isabel, que está también aquí, tenemos un proyecto muy bonito, que ojalá salga, sobre riesgos del futuro, que es la Agencia de la Emergencia, enfocado por ahora. Empezamos con el tema de cambio climático, con el tema de la emergencia climática, porque hay un tema que se habla, pero luego al final no se actúa tampoco. ¿Cómo podemos nosotros pensar en soluciones? No esperar a que nos lo solucione el gobierno de turno. Y hay muchas emergencias, no solo la climática, hay muchas emergencias a las que no podemos esperar a que alguien haga algo, sino que nosotros somos los protagonistas de nuestra emergencia. Genial, Eduardo. Ahí le esperan nuevas aventuras. Bueno.